¿Sientes que nada de lo que haces te llena? ¿Te sientes incompleto o incompleta si no tienes una pareja? ¿Permaneces en una relación que no te conviene por miedo a quedarte solo o sola? Hola, te saluda Lili Pais, tu coach y consejera, y hoy te quiero compartir sobre qué es la soledad o vacío existencial. También te compartiré las 7 razones más importantes que causan la soledad. Todo esto en este video, así que quédate hasta el final para que no te pierdas esta excelente información. Y en mi segundo video te compartiré cuáles son los síntomas de la soledad o vacío existencial, cuáles son los pasos para superarla y por último te compartiré cuáles son los resultados y el impacto positivo que tendrá en tu vida emocional y espiritual si aplicas estas herramientas. En este caso tuve que dividir en 2 partes este tema para no hacer un video muy largo, pero te dejaré aquí arriba el enlace de la segunda parte de este video para que no te pierdas la solución a tu problema. Antes de iniciar con este tema, quiero invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y recuerda de activar la campanita de notificación para que te avise cuando suba mi video cada martes y así no te pierdas ninguno de ellos. Y recuerda de compartir este video con tus amistades y dejarme tus comentarios aquí debajo de este video. Dicho esto, empecemos. Voy a iniciar ahora con el tema que es la soledad y vacío existencial, ¿verdad? Este tema para mí es muy importante hablarlo y compartirlo con ustedes porque yo pasé hace muchos años atrás por un vacío tremendo y una soledad, una desconexión que me hacía sentirme muy mal, muy triste, siempre como deprimida, y yo no sabía por qué yo me sentía como yo me sentía, ¿verdad? Luego, con el tiempo, pues descubro que ese sentimiento interno, ¿no? de desconexión que yo tenía por haber crecido en un ambiente o con una familia disfuncional, pues no hubo estructura suficiente como para poder lograr esa conexión con mi vida emocional y con mi vida espiritual, ¿verdad? Y esa desconexión que yo sentía conmigo misma era lo que me provocaba y me activaba esa soledad y ese vacío interno. Pero quiero explicarte bien de qué va el tema y te voy a leer un poquito, ¿verdad? Para luego explicarte cómo es el tema. Mire, dice así: la soledad es un instinto natural que si lo sabes manejar bien, lo puedes utilizar a tu favor. De hecho, hay muchas personas que están solas por elección y disfrutan muchísimo de su soledad, ya sea estando solos o solas, sin hacer nada, o sentirse cómodo o cómoda haciendo lo que les gusta, sin contar con la compañía de otra persona. Lo aprovechas para descansar, meditar, ir a un café, al cine o a una librería. En cambio, la soledad como defecto, si se sale de su causa natural, lo que vas a sentir es una desolación en tu alma, como un letargo, un vacío, un sinsentido de las cosas en general. Y es aquí donde se debe de prestar mucha atención porque la soledad proviene de la depresión. Ok, lo que te acabo de leer es nada más y nada menos que cuando uno no crece en una familia donde hay estructura emocional y espiritual, donde no te ayudan a desarrollarte desde pequeño, a entender qué es lo que sientes, aceptar con naturalidad tus sentimientos, a aprender a procesarlos, que te enseñen a procesarlos. Porque no solamente es identificar que estás triste o si estás molesto, bueno, llora y haz berrinche. No, si desde pequeño tú no orientas a un niño, ¿verdad? A que conecte con sus emociones, los acepte, los procese y los supere, porque son estos 3 pasos, ¿verdad? Identificarlos, ¿verdad? Procesarlos y superarlos para poderlos superar, ¿verdad? Entonces, si tú no creces en un ambiente donde tuviste esa estructura emocional y espiritual, obviamente siempre vas a crecer con un vacío y una desconexión espiritual muy grande. Pero esto le impacta más a las personas que se desarrollan en ambientes disfuncionales, ¿verdad? Porque ese vacío de que nada te llena, no es como al principio te acabo de leer donde dice, bueno, una persona que sabe utilizar su soledad, la utiliza para bien, o sea, se divierte haciendo cosas solo, ir a un café, a un museo, se divierte, la pasa bien, se siente en paz, inclusive sin hacer nada. Pero una persona
que sufre de vacío existencial es porque está desconectada emocionalmente y de ahí es que viene la depresión. Esos vacíos, de esos vacíos es que viene ¿cómo que se llama? La depresión. Por eso que es muy importante detectar a tiempo de dónde es que te proviene este vacío, cuáles son las causas, y en este video te voy a compartir cuáles son las causas, de dónde es que te proviene esa soledad, porque todo tiene una causa y efecto, ¿verdad? Y hay muchas causas que producen esa soledad y ese vacío, ¿verdad? Y si tú no trabajas esta parte interna, espiritual, emocional, no conectas, no aprendes a conectar emocionalmente, pues siempre vas a estar desconectado y por ende siempre vas a querer, ¿verdad? Llenar esos vacíos con relaciones de pareja, con adicciones al trabajo o otro tipo de adicciones, que en otro video también te voy a explicar, porque como yo te mencioné anteriormente, este es un tema bastante extenso y lo tuve que dividir en dos partes. Entonces, lo que hoy te voy a compartir es qué es la soledad, que es el instinto natural, pero desbordado. Cuando se te desborda, te crea un vacío, ¿sí? Por eso que es tan importante, pues, aprender a conectar con tus sentimientos y emociones para que ese vacío se termine de eliminar por completo de tu vida. Yo soy testimonio porque yo sufrí por muchos años de esa soledad, a pesar de haber venido ¿cómo que se llama?, de un mundo donde yo siempre estaba rodeada de gente, porque en mi país yo fui modelo, yo era una persona que siempre estaba viajando, siempre estaba acompañada, pero en el fondo de mi corazón siempre tenía un vacío y sentía siempre como una inconformidad, como una tristeza, y yo no sabía por qué. Y me tardé muchos años en descubrir exactamente qué es lo que me pasaba, ¿verdad? Y gracias a la ayuda que recibí de mi, yo diría de mi, ¿cómo que se llama?, ángel de la guarda, que es Mayra López, que ella es una especialista en adicciones, en codependencia, alcohol y drogas, ¿verdad? Ella se enfocó mucho en ayudarme en la codependencia, porque la soledad es un síntoma de la codependencia. Y ese es otro tema que yo lo he hablado porque esa es mi especialidad en mi canal, ¿verdad? Y hay varios temas sobre la codependencia, de los cuales te voy a dejar uno de estos temas aquí arriba, en el enlace, para que lo puedas identificar, si eres codependiente o no eres codependiente, porque la soledad es un síntoma de la codependencia, ¿sí? Entonces está la soledad como instinto natural y la soledad ya como defecto de carácter, que es que vayas donde vayas, siempre te vas a llevar ese vacío en tu corazón. Que eso es lo que a mí siempre me pasaba. No había nada, absolutamente nada, que llenara ese vacío. Pero yo equivocadamente pensé que involucrándome en alguna relación de pareja, eso me iba a llenar a mí ese vacío. Y grave error, porque cuando uno inicia una relación con ese vacío, ¿verdad?, sin haber desarrollado una vida espiritual y sin haber tenido esa conexión con mi vida interior, con mis emociones, y haber tenido ese contacto, obviamente si yo inicio una relación de esa manera, pues yo no tengo nada que ofrecer, porque lo que yo estoy buscando es llenar un vacío que yo siento en mi corazón con una persona. Esa es codependencia, ¿verdad? Entonces, por eso que el tema de hoy no te lo puedes perder, ¿ok? Entonces, ahora vamos en el siguiente tema, te voy a explicar cuáles son las causas por qué, o sea, de dónde es que proviene ese sentimiento de soledad, ¿ok? A continuación. ¿Qué causa ese sentimiento de vacío de soledad? Si creciste en un ambiente disfuncional, hostil o con traumas, si fuiste abandonada o abandonado físicamente o emocionalmente, con seguridad se te activará este sentimiento de vacío de soledad. Las causas y motivos son muchas por la cual puedes sentir ese sentimiento de soledad. Y a continuación te nombraré 7 de las razones más importantes y luego te las explicaré una a una. Primero, crecer en un ambiente donde hubo alcoholismo. 2. Si creciste en un ambiente donde hubo codependencia en la familia. 3. Donde hubo neurosis. 4. Adicción al trabajo, al juego o a cualquier otro tipo de adicción. 5. Sobreprotección por parte de tus padres. 6.
maltrato psicológico, físico o emocional. 7. Muerte de algún familiar a una temprana edad. A continuación, te explicaré en detalle cada una de estas 7 causas. La primera causa, por alcoholismo. Si creciste en un ambiente donde hubo alcoholismo, es decir, conviviste con algún familiar, puede ser tu papá, tu mamá, un abuelo, un tío, alguien cercano a ti, tú creciste en ese ambiente donde hubo alcohol, alcoholismo, lo más seguro que esa desconexión que tú tuviste familiar te creó esa soledad y ese vacío existencial. Porque no estamos hablando, acuérdate, de la soledad natural, estamos hablando de la soledad que causa esa desconexión emocional que uno siente, espiritual y emocional, que uno siente por haber crecido en hogares disfuncionales. Y donde hay alcohol, definitivamente hay una desconexión emocional. Porque cuando uno crece, uno requiere obviamente de esa estructura familiar, como lo dije anteriormente, requiere de esa estructura familiar para sentar bases en tu personalidad, ¿verdad? Y si tú no tienes esa estructura por haber crecido en ese ambiente de alcoholismo, porque donde hay ambiente de alcoholismo uno está siempre como alerta estás fuera de ti es pendiente del qué va a pasar, con un miedo aterrador, si va a venir tu papá borracho, tu mamá tomada, o hay un pleito en la familia porque el abuelo está tomando de más, o alguien de la familia. O sea, si tú conviviste con alguien que tenga este problema de alcoholismo, definitivamente vas a desarrollar esa desconexión, que es lo que te causa ese vacío interno que tú tienes, que es ese sentimiento de soledad, ¿cómo que se llama? Ese sentimiento de no pertenecer, ¿ok? La segunda causa es por codependencia. Obviamente, en una familia donde tú creces, donde ya sea tu mamá o tu papá son codependientes, pues definitivamente vas a sufrir de ese sentimiento de vacío. ¿Por qué? Porque las personas que sufren de codependencia son personas que no pueden hacer contacto con sus propias emociones. Y si no saben tener ese contacto con sus propias emociones, no saben identificar, no saben identificar por qué se siente bien, por qué se sienten mal, qué es lo que les sucede, porque no saben procesar emociones, son personas que sufren de esa desconexión que pueden ofrecer a sus hijos. Si tú creciste en ese ambiente desde niño, desde pequeño, con personas codependientes, obviamente lo mismo que pasa con el alcoholismo, pues vas a desarrollar ese sentimiento de soledad, de esa desconexión emocional y espiritual, ¿sí? Sí, por eso que yo menciono desde el principio, donde hay disfunción familiar, se va a activar ese sentimiento de vacío y de soledad. ¿Sí? En el caso propio, ¿no? Como yo vengo de una familia codependiente, yo recuerdo haber vivido y haber experimentado ese sentimiento de vacío, ¿no? De soledad, porque obviamente no tuve esa conexión que me hubiera gustado emocional con mis padres, ¿no? Porque cada quien estaba ocupado de sus cosas. Y yo no tuve esa oportunidad de conectar y tener esa estructura emocional. Entonces yo crecí con mis propios pensamientos, ¿no? Con mis propias maneras de pensar, tratando de leer. Yo leía muchos libros de autoayuda, tratando de ver qué es lo que me pasaba, porque yo sí realmente sentí un vacío muy grande, a pesar pues de haber estado rodeada de mucha gente por mi profesión, que al principio fue, como lo mencioné anteriormente, yo fui modelo profesional, y eso obviamente a pesar de estar acompañada de mucha gente alrededor, siempre me sentí vacía, siempre me sentí con ese hueco en el corazón, ¿verdad? Por haber crecido en una familia donde había codependencia. Otra causa, ¿no? Que te puede causar la soledad es haber crecido en un ambiente donde hay neurosis. Obviamente yo ya platiqué sobre este tema en un video anterior sobre el tema de la neurosis, que por cierto son 2 videos que hice sobre el tema de la neurosis, video 1 y 2, que te los voy a dejar, el enlace te los voy a dejar aquí arriba, ¿verdad? Para que no te pierdas ese video tan importante que es identificar la neurosis. ¿Por qué? Porque si tú vienes de una familia disfuncional donde hubo neurosis, obviamente un problema que vas a tener es no vas a conectar emocionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque crecer en un ambiente donde hay neurosis, no hay conexión emocional.
Y ahí es donde se desarrolla ese vacío, esa desconexión que uno siente en el corazón. Es a través justamente de no haberse formado esa estructura en ti desde pequeña o desde pequeño, ¿sí? Donde hay gritos, peleas, malos tratos, todos esos ambientes disfuncionales, ahí se crea esa desconexión emocional y donde vas pues a activar la soledad, ¿no? La 4, que es la adicción, ¿no?, al trabajo, o donde hubo otro tipo de adicciones, ¿no?, como el juego, etc. Si tú creciste en un ambiente donde hubo algún tipo de adicción, como lo mencioné acá, ahora en este momento, al trabajo, al juego, al sexo, cualquier tipo de adicción donde tú creciste, donde hubo abandono emocional, definitivamente si tus padres tenían algún tipo de adicción, hubo abandono emocional de ellos hacia ti. En el momento que tú creces en ese tipo de ambientes, obviamente esa falta de estructura pues te va a crear ese vacío y esa falta de conexión con tu familia, ¿no? Donde hay adicciones, hay escapes a la realidad. Es cuando una persona sufre de algún tipo de adicción, es porque le huye a sus propias emociones, le huye a un dolor que está sintiendo, ¿verdad?, que no ha superado, de traumas, de muchas cosas, y huye a través de obsesionarse por algo, ¿no? Y activa la adicción a algo como una manera de escapar a esas emociones, a esos sentimientos, para no sentir dolor, ¿verdad? Hay mucho miedo, ¿verdad?, en las adicciones, ahí hay mucho miedo, mucho dolor, y hay ese escape. Entonces, imagínate, una persona que es adicta a algo, ¿qué te puede ofrecer? Y si tú creciste en un medio donde hubo adicción, de algún tipo de adicción, en mi caso personal, pues mi papá adicto al trabajo, ¿verdad? Mi mamá codependiente, mi papá era súper ausente en la familia, nunca conectó conmigo ni con mis hermanas. Por esa razón es que yo crecí con esa desconexión, ¿verdad? Y por eso que yo sentía esos vacíos y esa soledad, a pesar de estar siempre acompañada, ¿no? Y siempre que quería tener una pareja, siempre, porque no quería sentir esa soledad, no quería sentirme sola, ¿no? Esa desprotección que yo siempre sentí desde pequeña, ¿ok? Ahora vamos con la número 5, que es la sobreprotección. Aquí es un punto que quiero aclarar. Mira, no hay que confundir, el amor que los padres sienten por sus hijos con la sobreprotección. Cuando una persona crece en un ambiente donde está siendo sobreprotegido por sus padres, le aniquilan la personalidad. Su personalidad es aniquilada, pierde totalmente su identidad. Porque esa sobreprotección es mucho control y hay mucho miedo en esa sobreprotección. Y si tú te desarrollaste con padres, en un hogar donde hubo esa sobreprotección, a ti no te permitieron desarrollarte y conectar con tus propias emociones. Más bien te desvalidan, ¿no? Todas tus emociones no las valoran, no las aprecian. Siempre siempre te están como que criticando o siempre te están subestimando. ¿No? Nunca, ¿por qué? Porque esa sobreprotección no ayuda a que se desarrolle tu identidad, tu personalidad, ¿sí? Por eso que esos hogares donde los muchachos, los niños crecen en esos ambientes de sobreprotección. ¿Cuántos hijos por ahí no son hijos de papá y mamá con mucho dinero y donde los sobreprotegen a los hijos y les dan de todo por sobreprotegerlos y tal? Bueno, esa es una manera de quitarle la responsabilidad a sus hijos, sobreprotegerlos. Sobre todo, por ejemplo, ¿cuántos niños o jóvenes, mejor dicho, jóvenes que manejan a una temprana edad sus carros, tienen carros ya desde muy temprana edad, desde los 15, sus padres permiten que sus hijos manejen carros, les permiten, ¿verdad?, que anden por ahí haciendo desastre y medio, tienen un accidente y después los padres andan buscando la manera de sacarlos del problema, de algún accidente, como sea, ¿no? Y no permiten que sus hijos pues respondan por las consecuencias de sus acciones. La sobreprotección hace mucho daño, ¿no? Entonces cuando una persona crece sobreprotegido, pues totalmente desconectado de sus emociones, porque sus emociones, sus sentimientos nunca fueron validados por sus progenitores, sus papás, ¿ok? Entonces la sobreprotección es una causa, ¿verdad?, de la soledad, de ese vacío que uno siente y esa desconexión, ¿no? Ok, estamos hablando ahora del número 6, que es maltrato psicológico y emocional. Obviamente, donde hay maltrato psicológico y emocional, físico y emocional, donde hubo abuso sexual, donde hubo abuso físico, también golpes, donde hubo problemas en tu ambiente,
¿verdad? Donde sufriste ese tipo de maltrato emocional, obviamente que vas a sentir mucha soledad, ¿verdad? Porque creces con muchos traumas. Y una persona que crece con muchos traumas tiene mucho vacío interno. Generalmente la gente que viene de este tipo de familias, ¿no? Donde hubo este maltrato físico, emocional y todo eso, pues obviamente la mayoría sufre de mucho vacío y mucho dolor, ¿no? Y siempre está buscando, ¿verdad?, cómo escapar de ese sentimiento, pues a través de adicciones. De ahí vienen muchas las adicciones, ¿verdad? Por eso que es tan importante identificar cuáles son las causas y de dónde es que te viene ese sentimiento de soledad y ese vacío tan aterrador que uno siente, ¿verdad? Cuando uno, por no haber crecido en un ambiente donde te desarrollaron y te conectaron con tu vida espiritual, te desarrollaron esa vida espiritual o te desarrollaron la inteligencia emocional, ¿sí? Por último, por muerte de algún familiar a una temprana edad. Si sufriste la muerte de un padre, de una madre cuando eras pequeño, ¿verdad? Ahí hubo una desconexión muy grande, un impacto muy fuerte en tu vida emocional y psicológica. Y si no te llevaron, ¿verdad?, a un psicólogo, a una terapeuta para que tú superes ese impacto que tuvo en tu vida, en la muerte de algún familiar tuyo, inclusive un abuelo, una abuela a quien tú quisiste mucho y desde pequeño tenías esa conexión muy fuerte con tu abuela, con tu abuelo, con un papá o con una mamá y de repente tuvo un accidente y fue un impacto que tuviste en tu vida y una pérdida muy grande y si tú no te ayudaron y no te llevaron a buscar ayuda profesional para que tú empieces a entender que la muerte es parte natural de la vida y entender desde pequeño por qué suceden las cosas. Si nadie te enseña, tú ahí vas a empezar también se te va a activar la soledad. Es un vacío que te deja el hecho de que tu padre o una madre ya no esté más contigo. Obviamente que te deja un vacío. Por eso es que es muy importante cuando sucede este tipo de cosas en la familia de uno tiene que buscar la manera de ayudar a esos niños, a nuestros hijos, a que procesen este tipo de impacto psicológico y emocional que es la pérdida de algún familiar, sobre todo si se trata de una mamá, de un papá o de un abuelo o de una abuela muy cercano a uno, ¿verdad? Entonces esta es otra de las causas, ¿verdad?, de por qué se activa la soledad y ese vacío interno en tu corazón, ¿ok? Ahora yo pienso que todos estos causas, debería identificarlas, ¿verdad? A ver cuál de estas causas te activaron ese sentimiento de vacío y soledad. Ok, una vez que determines cuáles son las causas que te activaron la soledad, podrás iniciar tu recuperación para vencerla. A continuación, te nombraré algunos de los síntomas de la soledad o vacío existencial, pero en la segunda parte de este video o de este tema, te explicaré paso a paso y detalladamente cada uno de estos síntomas. El enlace de ese video, de esta segunda parte, te lo dejaré aquí abajo en descripción de este video para que no te lo pierdas. Los síntomas de la soledad son muchas y te nombraré algunas de las más importantes. Primera, depresión. 2. Buscan llenar el vacío con cosas externas, en especial con las relaciones de pareja. 3. Buscan escapar del dolor en fiestas, alcohol y drogas. 4. Tendencia a las adicciones como al juego, al trabajo, al sexo, al deporte. 5. Tendencia a ver todo negativo en la vida. 6. Neurosis. 7. Sufren de victimización y mucha conmiseración. 8. Se vuelven manipuladores y controladores por el miedo a estar solos. 9. Responsabilizan a otros por sus propios sentimientos y por lo que les pasa. 10. No son selectivos a la hora de elegir a sus amistades. 11. Se obsesionan con todo lo que hacen por evitar hacer contacto con sus propias emociones. 12. Son influenciables y vulnerables. Bueno, mi gente bella, llegamos al final de este video. Y sobre la segunda parte, sobre
Cómo superar la soledad, te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Por favor, no te lo pierdas. En este video encontrarás la solución a tu problema. Quiero recordarte de invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y recuerda de activar la campanita de notificación para que te avise cuando suba mi video semanal todas las semanas. Te invito a dejar tus comentarios aquí abajo del video y si quieres que comparta un video de tu interés, déjame tu mensaje en comentarios o escríbeme por info@lilypaislifecoach.com. Gracias y nos vemos en mi próximo video. Hasta pronto. Si deseas recibir una evaluación gratuita a través de una sesión por Skype o saber más sobre mi programa de recuperación, reconexión emocional, escríbeme por info@lilypaislifecoach.com o comunícate por el chat o messenger de mi fanpage de Facebook o de Instagram Lily Pais Life Coach. Te invito a visitar mi blog haciendo clic en el enlace que te dejaré aquí abajo o búscame por www.lilypaislifecoach.com y al suscribirte recibirás un video gratuito sobre temas relacionados para tu desarrollo emocional y espiritual. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver mis videos que semanalmente subo. Y recuerda seguirme por mis redes sociales, Instagram y Facebook, Lily Pais Life Coach, y por Twitter, @lilypaisoficial. Y siempre recuerda, si tienes un problema o una situación, Dios es la solución. Gracias y hasta pronto. Bendecida con toda bendición espiritual.